Amigos y amigas, bienvenidos a este episodio de Un Café con Aileen, un episodio especial por tener a Maika Macala presente en este episodio. Bienvenida, Maika, gracias por aceptar esto. Me encantaría presentarte antes de iniciar nuestra conversa. Para mí, una mujer inspiradora en todo el sentido, que definitivamente ha transformado el liderazgo desde lo que hace, desde lo corporativo y desde la pasión que tiene a las cosas. Organization and Development VP en AES actualmente, has dedicado más de 17-18 años a construir culturas laborales que empoderan, cuidan y desarrollan el talento con propósito y visión. Ha liderado iniciativas que hoy son referentes de diversidad, bienestar, aprendizaje global. Panameña, psicóloga, coach y apasionada de enseñar a los demás. Conectar, madre, psicóloga, amiga, te encanta cocinar, meditar, ir al cine y enseñar a otros, por supuesto. Definitivamente has tenido un recorrido interesante, Naes. Gracias por estar aquí, Maika. Bienvenida. Gracias a ti, Aileen, por tenerme aquí y darme la oportunidad de compartir algunas de mis experiencias. Un placer. Yo creo que esto estaba pensado desde hace mucho tiempo. Finalmente, por fin lo hemos logrado. Por fin nos hemos tomado este café. Por fin lo vamos a hacer realidad. Muy contenta. Tengo muchos años, tenemos muchos años de conocernos, no vamos a decir cuántos, de estar en este mundo de recursos humanos tan apasionante, justamente hacia nuestra audiencia. Quisiera empezar por una pregunta, creo que no es tan fácil, pero entender, o sea, todo este mundo y esta experiencia que te ha dado el estar en talento, en recursos humanos, el cambiar empresas, en lo corporativo, grandes, pequeñas. ¿Cuál tú piensas que es el principal enfoque que debe tener recursos humanos hoy en día? Mira, es una pregunta interesante porque recursos humanos y fíjate, hablamos de recursos humanos, ¿no? Todavía, exacto. Como concepto, recursos humanos como área dentro de las organizaciones ha ido evolucionando de forma importante. Tú me preguntas el principal foco y yo creo que en mi experiencia hoy he aprendido que ese foco está en que la gestión humana o recursos humanos, o como le llamemos en nuestras organizaciones, debe estar centrada en no perder la visión estratégica del propósito que tenemos nosotros para las personas, que son el centro de la organización. Y suena así como romántico, pero en mi experiencia es lo que te permite realmente navegar en la organización y darte un lugar. Y de allí empiezan a desprenderse todas aquellas iniciativas, programas, estrategias y realidades en función de la visión que tú tienes para la gestión del talento. Cuando tú sales de la tradición de algunos que piensan, bueno, tengo al gestor al gestor humano, al gestor en recursos humanos, solamente para llevarme la planilla, realizar estos eventos de integración de personas, que al final se convierten como en eventos aislados que no tienen ninguna conexión. Y tú mismo te colocas en una posición como que si estuvieras detrás de la carreta. Operativa, digo yo, como lo conocemos hoy en día. Sí, demasiado operativa, demasiado transaccional. Entonces, yo creo que el foco principal que me ha servido a mí es eso, es entender que mi rol es estratégico de cara a la gente. De cara a la gente, y ayúdame a entender o ayúdanos a entender ese balance. En este recorrido siempre considero que tú desde el liderazgo de la parte de talento, siempre has tenido ese balance de la gente, pero también esa mirada en el negocio, o sea, esa mirada estratégica de entender que es a través de la gente que logramos los resultados y que con la gente, digo yo, no a través de la gente, es con la gente que se logran los resultados. Y justamente cómo navegamos en este balance, ¿qué nos podrías decir de ese ser estratégico hacia el negocio, hacia los números, si le ponemos así, claro, hacia el número, hacia el bottom line, pero pensando en la gente? Visión, yo te diría visión y propósito. Y esos son conceptos que aplican para ambas partes. Aplica para el negocio y aplica para la gente. Hay una conversación que se tiene que dar en términos de cuál es la visión y propósito de la compañía y cuál es la visión y propósito que tú tienes como persona. En mi experiencia, cuando yo me he movido de algo, organizacional o no, es porque
la visión y el propósito no están conectando. Entonces, creo que cuando tú trabajas con la visión que tienes hacia el futuro y el propósito, empiezas a ser intencional. Y nada lo haces porque quieres llenar la casillita, claro, o poner el ganchito, la palomita, sino que lo haces porque hay un impacto en eso que estás haciendo. Entonces, yo creo que ahí está. Para poder hacer implementaciones, tú, inclusive, cuando tomamos decisiones difíciles, y yo invito a la gente a preguntarse, cuando tomas decisiones difíciles y te vas como a ese bottom line, no importa si es muy, muy financiero o muy, muy de gente, hay un quiebre con la visión y el propósito. Las compañías cambian sus estrategias, sus modelos de negocio, cuando tienen que ir ajustando su visión y su propósito. Entonces yo creo que esas dos palabras han sido súper claves para que yo siempre esté en la mesa en donde se toman decisiones de negocio. Porque recursos humanos, gestión humana, trae un elemento que probablemente es menos frío, pero que cuando tú actúas en función de la visión y propósito y tú le añades el elemento, bueno, ¿cuáles son los valores de esta organización? Y en función de esos valores, tú dices, nosotros, por ejemplo, en AES, que es donde estoy ahora, decimos que nosotros queremos acelerar el futuro de la energía juntos. Cuando tú quiebras eso y tú te das cuenta que tus números no te están dando, desde el punto de vista financiero, tú tienes que tomar a veces decisiones difíciles que te permitan acelerar ese futuro. Pero cuando tú tampoco, del lado de la gente, cuando no tienes la gente con las habilidades requeridas, también tienes que tomar decisiones que te permitan acelerar ese futuro. Entonces creo que ahí está la clave, en la combinación de visión, propósito y siempre hacerte acompañar de tus valores. Visión, propósito y valores. Para mí un lugar, vamos a ponerle lugar, donde convergen todas estas visión, propósito y valores, es a través de la cultura, de una cultura organizacional. O es por donde podemos ir llevando todo eso o caminándolo, corriéndolo en la organización. Y AES tiene un trabajo interesante en la parte de cultura, considero mucho de lo que has liderado y también parte del recorrido, no solamente en Panamá, sino también en los otros países en los que tienes injerencia desde AES. Coméntame un poco de ese reto de cómo fluimos todo esto, tal vez esbozado en una cultura que se sienta, que se viva. Fíjate que nosotros en AES, ese concepto de intencionalidad no es, o sea, no lo decimos para usarlo y que se oiga bonito, ¿no? Nuestra cultura en AES tiene un fundacional fuerte en los valores, como tú bien decías. Y para que esto pueda servir a todo el mundo y no solamente enfocarme en AES, la claridad en los valores nos ha permitido a nosotros determinar cuál es la cultura que no es ambiente de trabajo, la cultura que nosotros queremos que se permee al resto de la organización, la cultura que hace que todos hablemos el mismo lenguaje. Por ejemplo, uno de nuestros valores en AES es, y voy a usar porque creo que es el más fácil de ejemplificar, por el tipo de industria que somos nosotros, que es una industria de riesgo, es que la seguridad es primero. Okay. Entonces, cuando tú dices la seguridad es primero, y lo dices con la fuerza que implica, que estás en una industria de riesgo, tú tienes que empoderar a tu gente para que tu gente sienta que ellos son los primeros dueños de su propia seguridad y de la seguridad de otros. Entonces, desde el punto de vista de la cultura, hay elementos como el empoderamiento, hay elementos como la inspiración, ¿verdad? Que se sienta al abrazar todo lo que la cultura implica. Y yo te diría que hay otro elemento fundamental dentro de la cultura, que es la generación de confianza. Entonces, el empoderamiento, la generación de confianza
y de alguna manera trabajar poniendo a la gente en el centro de eso es lo que nos ha permitido a nosotros como ser transparentes y honestos en el ambiente de trabajo que procuramos para que nuestra cultura sea visible. Ahora, no todo es de color de rosa, porque te encuentras que ahí por ahí aparecen estilos distintos para implementar, o sea, tu cultura o para abrazar esa cultura. Ahí están los desafíos que nos ha tocado a todos los que somos gestores de personas, de ir acompañando. Tú tienes la cultura de tu organización, pero sabemos que somos microculturas también. O sea, hay gente que viene de otras partes. En AES nosotros somos multiculturales. O sea, por naturaleza, al ser una compañía multinacional, particularmente, ahora hablamos desde Panamá, pero nosotros hemos tenido mucha movilidad a lo largo de los años, y así tienes panameños en otros países del mundo, y en Panamá tienes personas de otras partes del mundo. Entonces, tienes que tomar en cuenta que esa multiculturalidad te hace necesario poner una línea base, y vuelvo al principio, que son nuestros valores. Cuando la gente empieza a abrazar los valores, y cuando la gente empieza a ser modelo de esos valores, es donde entonces el factor inspiracional, que mencioné hace un momento, empieza también a ayudarte a permear y a crear el ambiente de trabajo o el clima organizacional que estás buscando, ¿no? Y que suena, como tú dices, y dijiste algo, ¿verdad? No es de color de rosa. Has usado conceptos que yo creo muchísimo en la parte de intencionalidad, y coincido completamente. La cultura laboral se trabaja intencionalmente. Hay algo que me hace bastante sentido y lo veo en la cultura. No solamente lo que trabajamos intencionalmente, también es lo que permitimos que suceda en una cultura al momento de las decisiones. Y sobre todo lo que hablas de generar confianza. Yo creo que eso es uno de los retos más interesantes que hay dentro de las compañías, y creo que es de ambas vías. Sí. Tanto la generación de confianza de la empresa hacia los colaboradores es un lugar confiable para trabajar, en el caso de AES, por ejemplo, un lugar seguro, pero también de la empresa de confiar entonces en que los colaboradores están haciendo de la manera correcta. ¿Cómo está ese aterrizaje o esa conexión? Danos una forma en cómo vivir esos valores, cómo pueden hacer las empresas decir, sí tengo este valor, pero ¿cómo hago que la gente de verdad los viva? O alguna herramienta que se utilice para realmente vivir esos valores. Yo te voy a antes de contestar tu pregunta, yo creo que es importante siempre medir lo que se cree que se tiene, porque si no empezamos a engañarnos nosotros mismos. Una de las cosas que nosotros hemos hecho, y bueno, y no lo he hecho yo solamente en AES, sino en experiencias anteriores, es que la validación de tu cultura hoy día se da muchas veces a través de las encuestas de clima organizacional, las que sean. Y utilizas esas encuestas, utilizas estudios de cultura y dices, bueno, esto yo digo que es así, pero ¿realmente es así o no es así? La transparencia, para ver dónde convergen y dónde aparece ese elemento de confianza. La transparencia en el manejo de tu información. Y lo peor que puede pasar es que organizacionalmente tú te engañes a ti mismo. Yo a lo largo de los años he procurado ser una líder súper transparente. Y súper transparente, que a veces cuesta decir aquello que no está bien. Pero hay que decirlo, porque si tú quieres que converja, digamos, la necesidad, digamos, organizacional y la aspiración que puede tener un colaborador de cómo viva esa cultura, porque también es eso, es absolutamente aspiracional. Yo puedo plantearme un escenario de cultura con la expectativa de que se genere sentido de pertenencia, de que haya inclusión, pero cada cual trae una historia que no puedes olvidar y se convierte en aspiracional. Y se convierte en aspiracional para las dos partes. En el planteamiento que yo hago organizacional
y en lo que tú esperas que recibir como colaborador o como persona que trabaja en ese lugar. Entonces, yo creo que la transparencia, te decía, se vuelve fundamental. Tenemos estos resultados y siempre digo, si vamos a hacer una encuesta y no vamos a hacer nada, no hagamos ninguna encuesta. Y también si no vamos a decir los resultados. Y si no vamos a decir los resultados, y si no lo vamos a compartir, y si vamos a tener miedo no estar en un ranking, exacto, o no hagamos nada. Lo segundo, relacionado con esa transparencia, es que la forma en que yo he hecho que converjan es que hablemos de lo que aquí pasa, de lo que aquí se dice, del resultado. O sea, no es ni siquiera conversa, sí, como normalicemos, sí, no pasa nada. No hay que ocultar, y salimos bajo en este número, no hay que ocultarlo. Incluso a veces me encuentro con empresas que dicen, no es que no midamos esto, yo, pero ¿con qué objetivo no vamos a medir? Claro, ¿No saber algo? No hay que medirlo todo. Lo que hay es que estar preparado. Fíjate que esta es una frase que yo uso inclusive cuando doy mentorías, ¿no? El tema no es el reto, el tema es estar preparado para el reto. Entonces, si tu organización decides hacer una medición, la primera pregunta que te tienes que hacer es, ¿puedo con el golpe que viene o no puedo? Estamos preparados para los resultados. ¿Me explico? Si sabes que hay algo que... Y como persona que aspiras nuevamente a que la organización te tome en cuenta, a vivir de alguna forma, ¿estoy preparado para lo que la organización necesita exigir de mí o no? Si no estás preparado, Entonces me quedo tranquilito. Entonces yo creo que ahí está la clave. Transparencia, lo que pasa se conversa, y al conversarlo, como organización y como colaboradores necesitamos tener apertura, ambas partes. Y suena muy duro, ¿no? Pero siempre hay una tercera opción. Ajá. Lo voy a dejar hasta ahí. Siempre hay una tercera opción para cualquiera de las dos partes. Claro. Por supuesto. Porque un colaborador que está en una organización necesita sentirse cómodo, inspirado, conectado con el propósito. Otra cosa que también en las mentorías digo es, si nada de eso se cumple, olvídate de lo que la empresa no hace por ti. Tú no mereces estar allí. Tú, que te quieres, ¿no? Uh-huh. Pero, ¿cómo somos los seres humanos? Ay, nos da mucho temor. Y del lado, claro, y desde la organización, lo que pasa es que tú también tienes una obligación de cuidado hacia la gente que trabaja contigo, hacia el bienestar que ellos puedan sentir. Entonces, creo que hay un tema de equilibrio, de balance, de flexibilidad, de apertura en esa conversación, de entender, y volvemos a tu primera pregunta, de que yo sigo conectado con la visión, de que entiendo el propósito, de que al entender mi propósito respeto los valores y conozco cuál es el papel que yo juego dentro o que me están invitando en el que me están invitando a participar para generar algún impacto. Claro. Sí, y a veces en las organizaciones a veces hay miedo de esas conversas, por todas las partes, porque me da miedo la reacción fuera de la comodidad, pero bueno, a veces es el elefante blanco del cual hay que hablar dentro de una compañía dependiendo y coincido completamente con medir como primer punto. Sí. Creo que esas conversaciones transparentes e importantes son esenciales para ir haciendo ese chequeo y saber si vamos bien. Y creo que es muy saludable para todas las partes, como tú dices. Sí. Y te entiendo la tercera opción. Sí, y yo sé que tú me estás entrevistando a mí, pero no sería... A ver, yo creo que mucha gente estaría de acuerdo con que a veces estos quiebres se producen porque los líderes no saben cómo hacerlo. Y se nos olvida que ellos también son gente dentro de la organización. Total. Entonces, preparar a los líderes para saber hacerlo, porque son ellos los gestores de las decisiones, también se convierte
en fundamental. O sea, no es que quiero que todo el mundo esté de acuerdo conmigo en este momento, No, pero mira, ahí va, y va muy aliado con mi siguiente pregunta y creo que ahí va, así que, o sea, por ahí va la línea y era justamente cuál es ese rol, para mí es importante, quería entenderlo desde el contexto y todo lo que has hecho, cuál es ese rol de los líderes dentro de la organización. Para mí son aliados de recursos humanos y tenemos esa responsabilidad con ellos, pero cuéntame justamente esa importancia que le ves y la experiencia que has tenido justamente para poder lograr todo esto que estás diciendo, conversaciones transparentes, el poder motivar a la gente, el poder conectarlos con esa visión y ese propósito, porque son parte de eso. Coméntame un poco. Mira, yo te diría que lo primero es que yo tengo que agradecer que nosotros tenemos un CEO maravilloso, porque es modelo de esto que estoy hablando. Claro. Entonces, inicia arriba. El modelamiento de la conducta se permea en las organizaciones. Y nosotros vamos teniendo, evidentemente, mientras más abajo estás, menos te llega de ese modelamiento de conducta. Pero es ahí donde entramos nosotros como gestores de recursos humanos a alinearnos nuevamente, a que los planes de desarrollo que tengas para estos líderes vayan en línea con lo que la organización practica y con lo que la organización quiere. Yo creo que en nuestro caso particular, lo que hemos hecho, y de nuevo, agradeciendo el perfil del CEO que tenemos, es la cercanía que él promueve como líder de la organización. Esa cercanía hace que en cascada los otros líderes empiecen también a conectar con sus otros niveles. Es el sentido humano. Y es el líder que nosotros tenemos que, ahora mismo como CEO, es una persona desde el lado totalmente izquierdo, que serían los números, brillante y que sabe tomar decisiones difíciles. Pero también hace este movimiento entre estoy del lado de la decisión pura y dura y estoy entendiendo que esto lo hago a través de las personas. Esa combinación se dice mucho, pero no es fácil. No es fácil. Nuestros líderes en AES, digamos que tienen la ventaja de que nosotros usamos un modelo de desarrollo que nos permite validar algunas de sus acciones, ¿no? Nosotros hacemos muchas de nuestras prácticas tienen que ver con exposición de estos líderes a todos los niveles y no tomemos el concepto de líder estrictamente como el concepto de jefe. Es cualquiera que tiene un proyecto asignado y que en ese momento se convierte en líderes de personas, inclusive personas que no son de su reporte directo. Entonces, nosotros hemos venido por muchos años utilizando este modelo de exposición y de exposición de los líderes a situaciones complicadas. Y creemos tanto en ese modelo que tenemos un programa que es para desarrollar talentos que usa este modelo. Y cuando nosotros traemos personas de primer nivel, por ejemplo, o sea, lo que se llamaría el entry level a la organización, estas personas pasan por ese modelo y se le asignan proyectos importantes para tomar decisiones. Vuelvo al punto, modelamiento de la conducta. Si queremos que permee, si queremos que el liderazgo sea percibido como algo en lo que creemos para la toma de decisiones, tenemos que hacer que todas nuestras prácticas y programas utilicen el mismo modelo. Claro, que ahí va la coherencia. Exactamente. De todo igual también, desde lo que hablamos desde el inicio hasta lo que va haciendo. Sí. Maika, hemos hablado cultura, liderazgo, y hay un reto que me gustaría incluir en esta conversa y es muchos de los temas que también se habla como parte de lo que se gestiona desde la parte de talento, recursos humanos, gestión de personas. Inclusión, diversidad de generaciones, inclusión de prácticas diferentes. Coméntame un poco tu experiencia desde ese punto de vista. Nosotros tenemos un programa, y digamos, más que un programa, una práctica, porque para nosotros es como la seguridad.
La inclusión debe estar inmersa en lo que hacemos. Y cuando nosotros hablamos de inclusión, el elemento más importante para nosotros es el sentido de pertenencia. Todo el que llega a la organización tiene que sentirse bienvenido. Tiene que sentir que su experiencia aporta, que sus comentarios, sus habilidades van a contribuir al propósito. Entonces tenemos de hecho es tan importante que nosotros tenemos un comité global para manejar los temas de inclusión y sentido de pertenencia. Y este comité global no solamente ve la inclusión y el sentido de pertenencia desde la mirada del colaborador, sino que entiende que el colaborador o la persona pertenece a una comunidad. Que nosotros tenemos clientes, que hay otros grupos de interés que interactúan con nuestros colaboradores. Entonces, la inclusión y el sentido de pertenencia, volvemos al tema de la visión estratégica de cuando esto se planteó, va a permear todo lo que hacemos. Cuando nosotros, por ejemplo, hacemos desarrollo de proyectos, muchas veces, la mayoría, el equipo que va a desarrollar ese proyecto lleva una mentalidad de inclusión y, como tú dices, de diversidad de experiencias o de profesiones. Nosotros no sentamos en la mesa a la gente que piense, a toda la gente que piense igual. O sea, es difícil que tú encuentres en una mesa para desarrollar un proyecto que todos sean de finanzas, que todos sean de comercial, que todos... O sea, hay una integración y una diversidad, ya sea en experiencias pasadas, en estilos, en culturas. Claro. Entonces, somos, de nuevo, intencionales en eso que hacemos. Hay un elemento importante, que es que la inclusión implica prepararnos para las nuevas generaciones. Y tenemos programas de pasantías, tenemos este programa de nuevos talentos que traemos a la organización y que ellos rotan por 2 años en la organización con la visión de que ellos van a ser los líderes del futuro. Ellos son sentados en la mesa y no como actores pasivos, tienen voz. Claro. Tienen voz y pueden presentar una iniciativa, presentar una idea que luego se evaluará. Otra cosa que nosotros hemos logrado con el tiempo es, y que nos ha sido de éxito, es el tema de la movilidad. Nuestra gente está muy dispuesta a levantar la mano e ir a apoyar en otro lado. Eso también nos ha permitido que la inclusión se sienta y que se entienda que es parte de la cultura. Me encantan esos ejemplos puntuales. No sé si hay algún otro ejemplo que aportar, pero me parecen muy puntuales lo que se hace para poder poner en práctica la diversidad y la preparación de nuevas generaciones y la inclusión, ¿no? Sí. ¿Hay algún otro ejemplo que te suena a aportar? Mira, tenemos, así como tenemos este comité global, tenemos comités también por grupos o regiones. Y generalmente quien lidera esos grupos, tú pensarías, bueno, tiene que ser un gerente, un director, una persona. No. Son personas voluntarias que les gusta el tema y que, para ser consistente y guardar coherencia, tienen a veces la oportunidad de exponer en un comité en donde están los C-suites de la organización. Wow. O sea, la gente da un salto increíble a través de todas estas prácticas. Somos bastante, yo te diría, yo no sé, horizontales, pero ni siquiera eso. Ni siquiera eso, porque nos mezclamos tan bien en niveles, en ideas, en experiencias, en culturas, en todo, que ni siquiera la horizontalidad es una cosa que como que aplique a lo que nosotros hacemos para... Claro. Hacer que nuestra cultura permee. La grupalidad, no sé qué nombre le vamos a poner. Sí, hay que buscar porque no ni siquiera es horizontalidad. Hay que buscarlo en términos, están marcando una tendencia interesante, pero me parece excelentes experiencias. Y para ir cerrando, me encantaría que dejaras a la audiencia de Un Café con Alguien con algún mensaje final.
algún mensaje final. Y hoy hablamos de cultura, hablamos de liderazgo, hablamos de inclusión, de sentido de pertenencia. Yo creo que en mi experiencia, ser gestor de personas, no voy a hablar ni siquiera de recursos, ser gestor de personas implica una responsabilidad muy importante, sobre todo hoy. Hoy en donde, y esto parece trillado, pero cada vez más vemos distorsión de valores. Pasamos por la pandemia. ¿Cuánta gente empezó a tener mayores afectaciones de su salud mental? ¿Cuánta preocupación empezó a haber más honesta sobre el tema del bienestar? Entonces, los gestores de personas, que también tenemos que entender que trabajamos para una organización, no se nos puede olvidar que el centro de toda nuestra función está en la gente. Y que esa gente necesita sentirse bien para poder ser productiva. Que esa gente necesita muchas veces una pausa y una conversación, programas de mentoría. A veces no es que no quieres tener las habilidades, es que a veces no sabes cómo desarrollar esas habilidades. Entonces, creo que el mensaje para los gestores de recursos humanos sería: no tomemos nuestro rol como un rol que viene después de que se toman las decisiones de negocio. Nuestro rol debe estar inmerso, y lo que hacemos y nuestra silla debe estar donde se toman esas decisiones desde el día 1. Vayamos navegando, y eso también en mi experiencia con mi líder inmediato, que obviamente está en Estados Unidos, hoy en esta organización Recursos Humanos tiene un rol protagónico, un rol estelar, un rol en donde muchas cosas pasan por recursos humanos y van entonces conectando. Somos la goma que permite que las decisiones de negocio se tomen de manera astuta y tengan el impacto que necesitan tener. Y luego, como no sabemos esto hasta dónde llegue, también nosotros como personas dentro de la organización, de nuevo, no estemos en una organización, y esto suena difícil porque sé que los trabajos tampoco es que están fáciles, pero a veces cuando estamos en una organización porque nuestra familia necesita comer, necesitamos llevar el alimento a la casa, se nos hace tedioso, aburrido, se nos hace inclusive una carga. Yo creo que hay que disfrutar lo que hacemos. Y asumamos que el peor escenario es: tengo que estar aquí. ¿Verdad? Porque tú dices, tengo que estar aquí. Si ese es el peor escenario, siempre hay una manera de encontrar la forma de disfrutar y conectarme con un propósito. Porque si mi propósito es mi familia, yo no puedo llegar a mi casa malhumorado, molesto. Vamos a encontrar ese propósito y vamos a darle la vuelta a la experiencia que estamos viviendo, que, by the way, eso es otra de las áreas que me toca manejar, la travesía y experiencia del colaborador. Y me he dado cuenta que la gente sí quiere transitar de una forma sana. Entonces, pero esa salud que estamos buscando empieza con nosotros mismos. Nadie nos las va a dar. Así es, nosotros mismos. Gracias, Maika. Gracias por el espacio. Por fin logramos el café. Con esta conversa tan agradable, por mí hay más de estos. Pero sé que nos llevamos experiencias, ejemplos y sabiduría muy valiosa para el tema de talento. Así que te agradezco mucho y amigos y amigas, nos vemos en el próximo episodio. Gracias a ti.